Y el país se integra. En este momento nos acompaña Ignacio Yuquilema, quien es abogado penalista, para poder analizar lo que han sido las diferentes audiencias que se han dado en el caso AAA, un caso en donde se encuentra involucrado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otros implicados por la supuesta o por el supuesto delito de la venta ilegal de combustible aquí en el país. ¿Cómo está, Ignacio? Buen día. Buenos días con todos. Gracias, gracias, Ignacio, igual por recibirnos. Vamos a hacer un análisis de este caso. Primeramente, desde cómo se han dado las diferentes audiencias y de ahí pasaremos a lo que ya se dio como dictamen por parte del juez. Sí, por favor, cuéntenos desde la primera audiencia que se ha dado, ¿cómo ve usted el análisis? Bueno, el caso como tal tiene un curso procesal de los que se puede considerar comunes, ¿sí? De la revisión se evidencia que ha habido un proceso de investigación, que inició con un proceso de investigación, lo que llevó a tener una primera audiencia de formulación de cargos, ¿sí? Producto de esta audiencia de formulación de cargos, que es una audiencia en la que el fiscal tiene una potestad entera de formularlos, no hay una manera, un mecanismo legal para oponerse a eso, ¿sí? Lo único que se puede hacer contraposición en esta audiencia es sobre las posibles medidas cautelares que va solicitando el fiscal, sea prisión preventiva, en el caso que amerite, o medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva, bien sea presentación ante la autoridad, grillete, X, Y, Z, opciones que nos presenta el Código Orgánico Integral Penal. Bajo esas consideraciones, pues el fiscal ha continuado investigando, porque tiene 90 días para hacer esta investigación, y en estos 90 días, si es que el fiscal de la investigación encuentra que pueden existir más elementos o más personas a las que pueda él vincular, puede llamar nuevamente a otra audiencia y producto de esa investigación vincular a varias personas, ¿sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? ¿Sí? Entonces hace una nueva audiencia y lo que se produce es que él llama a una vinculación, ¿sí? Es decir, de la investigación se entendería que el fiscal encontró que más personas intervinieron posiblemente en la comisión o en el cometimiento de este ilícito. Entonces ha llamado a una vinculación. ¿Qué ocurre normalmente con la vinculación? Porque ha sido motivo de opinión pública el señalar que ha esperado casi al final para que se vincule. Lamentablemente es una práctica común, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace el fiscal con esta vinculación es ganar más días en su investigación. Lo que hace es ampliarse, se amplía 30 días más de esta investigación. Entonces, producto de esto, el fiscal busca generalmente vincular casi al final ya de su investigación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Les ha vinculado, como le decía, no puede usted oponerse a esta formulación, pero sí puede oponerse y discutir los temas concernientes a las medidas cautelares. Y es lo que ha ocurrido en este caso. Una vez que se ha discutido, se ha puesto entiendo yo, se puso una oposición a estas medidas cautelares, pues por decisión ya enteramente del juez, ha considerado que es necesario que se puedan defender en libertad las personas que están siendo formulados los cargos, que ya pasan de ser investigados a ser procesados. Tienen ahora el estatus de procesados y pues durante este tiempo ellos pueden practicar toda la prueba de descargo necesaria o todos los elementos, porque todavía no alcanza la condición de prueba, sino solo en audiencia de juicio, pero sí todos los elementos que ellos consideren necesarios para su defensa. Y obviamente quien tiene la tarea más ardua es Fiscalía, porque Fiscalía es quien debería romper, quien debería enervar esta condición de inocente que poseemos todos los ciudadanos del país. ¿Y cómo se ha visto el actuar de la Fiscalía en la formulación de cargos, la evidencia que ha presentado en las diferentes audiencias? A ver, de la revisión que se puede hacer, Fiscalía presenta, como le decía yo, presenta los posibles elementos que le permitan, a su criterio, solicitar una prisión preventiva. Sin embargo, estos elementos no han sido lo suficientemente sólidos para que la judicatura considere que esto corresponda así. Hay una regla general. Por regla general, los seres humanos deberíamos defendernos o hacer nuestra defensa de un juicio en libertad. Y excepcionalmente, pues
se debería privar la libertad bajo ciertas consideraciones. Las consideraciones normalmente obedecen a que usted pueda evadir el juicio, que usted pueda dañar, pueda desaparecer cualquier vestigio, cualquier prueba, cualquier elemento que permita determinar su condición de culpabilidad. Y básicamente estas son como que los principales elementos con los que usted podría determinar que amerita o merece una persona pues llevar un juicio desde prisión. El juez ha considerado que no existe tales elementos. Considera que los procesados no tienen alto peligro o alto riesgo de fugarse y evadir a la justicia. Considera que tampoco ellos podrían de alguna forma modificar, de alguna forma coaccionar, de alguna forma desaparecer posibles elementos de cargo en su contra. Y pues estos elementos que son sustanciales en la construcción de la prisión preventiva no han podido ser probados por parte de Fiscalía. Me refiero a probados no en el estricto sentido de la prueba propia del juicio, sino de aquellos elementos que deben tener como estándar mínimo, que debe presentar como estándar mínimo Fiscalía para que su petición de prisión preventiva pueda prosperar. Justamente si hablamos, digamos, del contexto en el que se enfrentaría la ciudad de Guayaquil en caso de que el alcalde pues pretenda salir del país o darse a la fuga o dañar, incluso vulnerar el material de la evidencia, esto sería algo totalmente inconveniente para él. Por eso tal vez se negó esta formulación de cargos. Sí, yo entendería eso. Entendería yo que en el caso del alcalde, el intentar fugarse, primero, que una autoridad se fugue, aun cuando en la historia del país ha ocurrido estos hechos, yo creería que él considera que no tiene el caso. Y cuando uno toma esa decisión es porque entiende todos los riesgos legales, ¿sí? Él debe haber visto que los riesgos legales que de evadir a la justicia o hacer cualquier otra cuestión que implique que se destruya los posibles elementos de prueba no son beneficiosos para él. Además que para la ciudad en general, a nivel de derecho ya administrativo y el ejercicio propio de la administración pública, sería un tema muy nefasto y caótico. Entonces, yo creo que bajo esas consideraciones, pues, el juez pudo justipreciar que el alcalde no iba a salir del país, aun cuando uno de los elementos sustanciales que presentó Fiscalía fue inclusive el movimiento migratorio, señalando que viaja mucho y todo. Sin embargo, esta no es una condición propia para establecer un riesgo de fuga. Al contrario, debería entenderse más bien que si es que uno se mueve y siempre regresa, pues tiene esa condición, sí. También retomando el tema de las audiencias, por ejemplo, en la audiencia en donde se daba esta formulación de cargos, el alcalde de Guayaquil había solicitado el diferimiento de esta audiencia, ya que su defensor pues, no podía acudir por ciertas situaciones. Sin embargo, el juez le dio la opción de tener un defensor público. Sin embargo, él se negó. El hecho de haberse negado a tener esta defensa pública, ¿le afectaría tal vez en el proceso de la audiencia? Sí, ahí tenemos un problema sustancial. Entiendo yo que ya hubo un primer diferimiento en el que uno de los defensores técnicos presentó un certificado médico y obviamente esa es una justificación suficiente para poder diferir. Y para el segundo momento, si es que el alcalde no tenía defensa técnica, no puede ser reemplazado por un defensor público. Esto en virtud de que los ciudadanos ecuatorianos y el país como tal tiene dentro de sus garantías la posibilidad de que usted elija un abogado de confianza, ¿sí? Esto está contenido tanto en el Código Orgánico Integral Penal, en la Constitución de la República y en la Convención Americana de Derechos Humanos. El momento en que usted tiene un abogado de confianza es porque usted considera que la defensa de ese abogado es la que va a garantizar su derecho como tal a defenderse. Cuando el juez decide, por la circunstancia que sea, no permitir que usted pueda ejercer su defensa con un abogado de confianza,
el procedimiento puede ser seriamente comprometido y usted puede enfrentarse seriamente a vicios de nulidad. Sí, que obviamente estos vicios de nulidad se tendrían que discutir en la etapa siguiente. Sí, usted tiene después una audiencia evaluatoria y preparatoria a juicio en donde lo que va a hacer es discutir las cuestiones propias de la nulidad. Sin embargo, esto sí puede traer una seria discusión respecto de la nulidad y comprometer muy seriamente el proceso. Porque justamente el abogado defensor, el defensor público que le iba a ser asignado al alcalde, señaló que él sí tiene conocimiento de las últimas audiencias que se han dado, pero el alcalde totalmente se negó. Me imagino que él también debió haber sido por el hecho de no tener esta confianza, ¿no? En el defensor. Sí, a ver, el abogado defensor público eh, es- podría haber tenido todo el conocimiento de las audiencias. Sin embargo, la condición del ejercicio del abogado de confianza no solamente implica que su defensor conozca de la audiencia, sino que usted tiene que tener una comunicación previa con su defensor. Con la comunicación previa con su defensor, usted genera una estrategia de defensa, genera además una teoría del caso y con eso usted empieza a trabajar. ¿Sí? Bajo esas consideraciones, yo dudo mucho que el alcalde haya tenido una comunicación previa con el defensor público, que haya delineado una estrategia y que sobre la base de eso estén trabajando. Una de las condiciones del derecho a la defensa y del ejercicio de la defensa a través de un abogado de confianza son también toda esta gama de cuestiones. También dentro de la formulación de cargos se había solicitado que sean 5 empresas que están ahorita procesadas. En este caso, ¿cómo se, digamos, enfrentarían ellos a esta formulación de cargos? Porque son entes jurídicos, más no naturales. ¿Cómo sería eso? Sí, a ver, el tema de las empresas es una discusión que se ha ido superando con el ejercicio del tiempo en el derecho. Antes uno se consideraba que las personas jurídicas no podían ser sujetas de sanciones penales. Sin embargo, dadas las condiciones de las nuevas estructuras del derecho penal y todo lo que se entiende ahora con los delitos relacionados con corrupción, las personas jurídicas sí son susceptibles de sanción penal. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es lo máximo a lo que puede llegar? Normalmente la pena capital para la persona jurídica, es decir, que deje de existir como tal. Y obviamente también acarrea ciertas sanciones penales. El derecho penal sí ha establecido eso, porque antes obviamente las penas eran de carácter únicamente personal y solo podían ser ejercidas por los seres humanos. Sin embargo, en las nuevas condiciones del derecho penal económico, del derecho penal relacionado con los delitos de corrupción, pues las empresas sí tienen esa condición de poder ser procesadas en un proceso penal. Ahora, en el caso de las personas naturales, como por ejemplo el alcalde de Guayaquil y otros procesados, ¿cuál sería la pena que ellos podrían recibir al dar continuidad a este caso? Sí, a ver, ahí usted tiene en la gama diferentes penas conforme las escalas. ¿Sí? Entonces usted tiene la escala más baja de 6 meses hasta la escala más alta de 5 años. El tipo penal está estructurado así, porque es un tipo penal además particular y multinuclear. Usted va a encontrar que es almacenamiento, venta, comercialización, bueno, son varios los elementos. Entonces, tienen ese rango, ¿sí? Todo depende de cómo vaya llevando fiscalía y por qué formuló, ¿sí? Decirle que tengo estrictamente la formulación de cargos de fiscalía, todavía aún no la tengo, porque aún no subían el acta resumen, sí. Y bueno, para tener tal vez un poquito más claro sobre el caso, ¿cómo se procede? De aquí ya tenemos este dictamen del juez que pues dio algunas medidas que se deben tomar, pero ¿cómo se procede de aquí en adelante? ¿Cuál será el actuar? ¿Quiénes actuarían? De aquí tienen todavía 30 días más de investigación para todos los que han sido vinculados y también a los que estuvieron ya procesados antes. Esta investigación se extiende, ¿sí? Entonces, durante esta etapa de formulación de cargos, tienen todos estos días para ellos ir aportando los elementos que consideren les van a servir de descargo en un futuro. Terminado esta etapa, acabada esta etapa, el fiscal procede a cerrar la instrucción como tal y nos vamos a una siguiente etapa de carácter jurisdiccional, en donde ya se hace una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se discuten cuestiones de
nulidades que puedan existir en el proceso, y allí usted ya tiene una primera decisión jurisdiccional. La decisión jurisdiccional puede obedecer a que usted continúe a juicio, ¿sí? O de plano el juez diga no tenemos elementos y no puede continuar. Por ejemplo, caso Drup, ¿ya? Si es que continúa, se hace un auto de llamamiento a juicio, y en el auto de llamamiento a juicio ya pasamos a una audiencia de juicio, que es en donde se practica la prueba como tal y se determina si es que existe o no existe la culpabilidad de las personas que están siendo procesadas. Allí, obviamente, igual tiene dos opciones: que el juez diga es culpable o que se ratifique el estado de inocencia. Es decir, el proceso penal todavía es largo. Y dentro de esto, digamos, ¿tendría cabida que el alcalde pida el archivo de esta acusación? De hecho, si es que se determina que durante la investigación como tal no existen elementos, quien podría evidenciarlos como tales, inclusive la propia fiscalía, y decir ya no quiero continuar, y puede dejar ahí las cosas. Sí, podría decir no continuamos, no tengo elementos suficientes, y deja allí. Podía pedir igual el alcalde como tal el archivo como de la investigación en el momento previo, ¿no? Sin embargo, este momento sí, se puede verificar que no existan elementos, que también ha pasado, qué sé yo, 30S, que durante la etapa ya de la instrucción se evidenció que no existían elementos necesarios, y pues sí, el mismo fiscal dijo no cuenta con elementos, por principio de oportunidad, le dejamos el proceso ahí, yo no voy a continuar con el proceso, y terminaba ahí. Sí, eso es lo que puede ocurrir también. Perfecto, muchísimas gracias, Ignacio. Como escuchábamos a Ignacio Yuquilema, quien es abogado penalista y nos acaba de dar un análisis de lo que fueron estas diferentes audiencias en el caso AAA, que involucra a cerca de 11 personas, entre ellas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quienes han sido acusados por parte de la Fiscalía como posibles autores del cometimiento de delito de la venta ilegal de combustible aquí en el país. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.